Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video, ¿cierto? De matemática para resolver algunos ejercicios, ¿cierto? Y algunos problemas que se nos han ido presentando con distintos contenidos. Ya hemos visto reducción de términos semejantes, hemos visto multiplicación de monomios, de polinomios, y hoy día vamos a ver algo que es muy interesante, que son los productos notables. Los productos notables no es nada más ni nada menos que ciertas multiplicaciones que cumplen o que, claro, como bien digo, que cumplen a reglas prácticamente fijas, es decir, siempre se comportan de la misma manera. Y uno de estos productos notables es el que vamos a ver hoy, que es el cuadrado de binomio. Sabemos, por lo que vimos anteriormente, que binomio es cuando tenemos dos términos algebraicos, como el ejemplo que tenemos acá en pantalla, que es donde tenemos A más B, ¿cierto? Sabemos que A es un término y B es otro, porque están separados por una adición. Y ambos están elevados al cuadrado. Sabemos bien que, a modo de repaso esto, cuando elevamos un término al cuadrado, por ejemplo una potencia, ¿cierto? Sabemos que se multiplica por sí mismo el número de veces que determina el exponente. Entonces en este caso, cuando hablamos de cuadrado de binomio y decimos que A más B al cuadrado, estamos diciendo que es esta representación que tenemos acá, ¿cierto? Es igual como si yo la escribiera así: A más B por A más B. ¿Y en qué se transformó esto? Correcto, en multiplicación de binomios. Y esta multiplicación de binomios, como ya vimos anteriormente, se tiene que resolver, ¿cierto? Término a término, ¿cierto? En donde el A va a multiplicar todo lo que tenga por cada uno de los términos del otro paréntesis, y el B va a ser exactamente lo mismo. Entonces resolvámoslo. Partamos por el A. Nos quedaría, ¿cierto? A por A más B. Y en el caso de B, vamos a hacerlo con otro color, nos quedaría B por A más B. Y resolvamos. A por A es A al cuadrado, A por B, y como B es positivo y A también, nos quedaría positivo, entonces nos quedaría AB. Y en el otro caso nos quedaría B por A es igual a AB, y como ambos son positivos, nos quedaría el resultado positivo. B por B es B cuadrado. Entonces, como podemos ver, y podemos resolver y reducir estos términos, claro que se puede. Porque decimos, ¿existe otro A cuadrado? No hay otro, por lo tanto se mantiene, nos queda A cuadrado. Y tenemos el AB que es positivo acá, y tenemos otro AB aquí. Por lo tanto, como son términos semejantes, lo podemos reducir de la siguiente manera: A más B, ¿cierto? Más A más B, nos quedaría 2AB. Y finalmente nos quedaría el B cuadrado. Entonces, podemos deducir que cada vez que tengamos un binomio elevado al cuadrado, el resultado siempre va a ser el primer término, es decir, A, va a estar elevado al cuadrado, más o menos, dependiendo, ¿cierto?, del signo que tenga acá, más o menos, el doble del primer término por el segundo término, que es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Y el segundo término va a estar elevado al cuadrado. Y esta regla siempre se va a repetir, ¿cierto? Entonces podemos decir que, para resumir, que el cuadrado de binomio, el resultado de un binomio elevado al cuadrado, va a ser el primer término elevado al cuadrado, más o menos el primer término por el doble del primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Y esto nos va a ayudar bastante, ¿cierto?, a resolver ciertos ejercicios de manera más rápida. Veamos este primer ejemplo. Tenemos x más 4 elevado al cuadrado. Sabemos que son dos términos porque está la operatoria adentro, ¿cierto? Es un binomio. Y vamos a seguir la regla del producto notable, ¿cierto?, que vimos anteriormente, que del cuadrado del binomio, que decía que es el cuadrado del primer término, es decir, x al cuadrado, ¿cierto?, más el doble del primer término por el segundo, o más o menos, dependiendo del signo, ¿cierto? Entonces nos quedaría, en este caso, más 2 por 4 por x, o x4, que es lo mismo, y más
el segundo término al cuadrado, es decir, más 4 al cuadrado. Y resolvemos. X cuadrado nos quedaría x cuadrado. 2 por 4 es 8. 8x. Y 4 al cuadrado es igual a 4 por 4, 16. Y este sería el resultado de nuestro cuadrado de binomio. X al cuadrado más 8x más 16. Veamos el siguiente ejemplo, ¿ya? En este ejemplo tenemos otro cuadrado de binomio en donde está 4a, ¿cierto? Más 5b al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, si seguimos esta regla, decimos que es el primer término al cuadrado. ¿Y cuál es el primer término? El que tenemos aquí. Y el segundo término es el que está en este orden, ¿cierto? En el costado derecho. Entonces la regla nos dice que es el primer término al cuadrado. Lo vamos a hacer acá por separado. Entonces dejaríamos el primer término al cuadrado, que sería 4a. Y todo eso elevado al cuadrado. Por el doble del primer término por el segundo término, ¿cierto? Entonces nos quedaría 2 por 4a por 5b al cuadrado, ¿ya? Y el tercer término al cuadrado, el segundo término, perdón, al cuadrado, que sería 5b al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Resolver. 4 al cuadrado, ¿cierto? Como tenemos dos términos adentro, ¿cierto? Van a estar ambos elevados al cuadrado, por lo tanto nos quedará 4 al cuadrado por a al cuadrado. Luego resolvemos el siguiente, donde tenemos 2 por 4 por 5, estamos resolviendo los números primero, al igual que lo hacíamos anteriormente. 2 por 4, 8, y 8 por 5 son 40, entonces nos quedaría 40 a por b al cuadrado, ¿cierto? Es igual a ab cuadrado. Eso no sufre ninguna diferencia. Y aquí tenemos 5b al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Nos quedaría, al igual que en el primer caso, 5 al cuadrado por b al cuadrado elevado a 2. Una potencia, ¿cierto? De potencia. Entonces, como sabemos, 5 por 5 es 25. Y b nos quedaría 2 por 2 es 4. Entonces nos quedaría b elevado a 4. Y finalmente obtendríamos que 4 elevado a 2 es 16 por a elevado a 4 más, ¿cierto? Porque es el signo que tenemos dentro, 40 ab al cuadrado, y todo eso más 25b elevado a 4. ¿Ya? Si se dieron cuenta, esta es una forma mucho más sencilla de resolver esta multiplicación, porque si lo hubiésemos hecho en el otro método, incluso algunos a través de la costumbre lo van a sacar de manera automática, ¿ya? Pero aquí es mucho más fácil que haciéndolo en el método anterior, que es escribiendo término a término, ¿ya? Un abrazo, nos vemos.